Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Esta Boca es Mía. Bueno, ayer el mundo entero, o al menos el mundo occidental, estaba bastante impactado con esas imágenes de la Catedral Notre Dame en llamas, que no es cualquier construcción en llamas, no solo porque se trate de un patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO, tiene un valor que trasciende además el mundo católico, tiene un valor como testimonio de la historia. Y efectivamente en distintas partes del mundo, al menos, insisto, occidental, Europa, las Américas, gobiernos, incluido el nuestro también, bueno, lo expresaban, se manifestaban las condolencias, la solidaridad, el apoyo, en una suerte de tristeza innegable ante esa imagen que tanto impactaba. Lo que hoy además, con las noticias más frescas, el impacto es doble porque pareciera que en cuanto empezaron las voces a solidarizarse o a expresar, ¿no?, la emoción por esto que veíamos, enseguida aparecen en las redes sociales las voces moralistas, ¿no?, que ahora también hasta le atribuyen valor o desvalor a la pena, o sea, de qué te podés entristecer y de qué no te podés entristecer. Y se armó toda una polémica en torno a si está bien o mal que te conmueva ver la catedral en llamas, la Notre Dame, la aguja cayendo, y si entonces, si no llorás porque los niños de África tienen hambre. Yo me decís, ¿qué nos está pasando, Dios mío? Después, hoy teníamos la noticia en la mañana de que hay unos millonarios europeos que están dispuestos a contribuir en su reconstrucción, y una vez más, esos 350 millones de euros, ¿dónde deberían ser destinados? Si está bien que a esta reconstrucción o no. En fin, de verdad, más allá del impacto de las imágenes que a todos nos llegó, es el impacto de cómo nos comportamos después entre nosotros a la hora de expresar lo que sentimos y el juicio, ¿no?, por expresar lo que uno siente. Bienvenidos al panel. Bueno, Eleonora ya también nos acompañó desde ayer, Virginia, Miguel, pero le damos la bienvenida hoy a Mauricio Rodríguez, periodista y escritor. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué te genera esta situación? Bueno, obviamente comparto la línea de, creo que la sociedad uruguaya se ha acostumbrado lamentablemente a debatir todo en términos futbolísticos. Sos de un cuadro, sos del otro. Y obviamente ayer o lo te que conmueve África o te conmueve Notre Dame. Y eso te hace bueno o malo, exactamente. ¿no? Estás de un lado, estás del otro, y eso obviamente... Pero qué locura. No lo comparto. Me quedo con una cosa, con un apunte nomás, que parece que Notre Dame fuera tan lejano a nosotros. Hay que recordar que a mediados de los 70, un movimiento de uruguayos exiliados en París colgó una pancarta, que fue, en estos días volvió esa imagen a recorrer las redes sociales. Entonces, bueno, a veces las cosas que parecen tan lejanas no lo son tanto. Bien, debe haber otro aspecto también, es que a nosotros se nos escapa y mucho, y es, nuestra historia es tan corta en comparación con los años y siglos de historia del continente europeo. A nosotros que nos hablen de una construcción de esa magnitud del siglo XII, que es cuando empieza a construirse, se nos escapa, me parece, de la lógica. Entonces tal vez no terminamos de entender lo que significa que eso esté ardiendo en llamas, por más que se haya ardido la parte posterior, no importa, es el símbolo completo, ¿no? ¿Qué opinan por aquí, Ele? Bueno, yo creo que a la gente opinando en redes sociales sobre las morales de los otros, o sea, ni cabida. Que opinen, que sigan opinando en redes y que sigan participando si pueden. Porque realmente creo que el problema está en si nosotros le vamos a dar trascendencia o no a lo que alguno opina en redes, de lo que yo puedo sentir, valorar o no. Eso creo que es una discusión que ya deberíamos dejar de lado, decir, basta, que opinen lo que quieran y no le demos vida y no encendamos más ese fuego del juzgamiento moral por lo que uno siente o lo que uno no siente. Pero ¿no te parece interesante tratar de entender qué somos o qué nos pasa como sociedad por esos episodios, por ejemplo? ¿En qué algo refleja, yo creo que esa cuestión de que la gente esté opinando sobre lo que opinan ellos tiene que ver, y no solamente en esto de Notre Dame, sino en todo, y es que tiene un micrófono abierto, que bienvenido sea en muchísimos casos, porque hay más opiniones para tener en cuenta, pero en otros casos es totalmente ridículo y no hay que darle bolilla. Me parece que lo que cada uno siente sobre el incendio de la Catedral de Nuestra Señora de París es algo
algo que es absolutamente personal a cada uno. Y también me parece que ponerse a juzgar lo que cada millonario quiere hacer con sus millones tampoco corresponde. Capaz que nos podemos dar un debate moral si cada uno de nosotros tuviéramos 200 millones de dólares y lo daríamos para que se reconstruya la catedral o haríamos otras cosas con ese dinero. Pero lo que quiere hacer Arnaud o Pinault, que son los que dijeron unos 150, el otro 200 millones de dólares que van a poner para reconstruir o que quisieran poner para reconstruir la catedral, me parece que tampoco es algo de lo que vamos a hacer una polémica. O sea, sí es mejor ayudar a los niños con hambre en África, y capaz que sí, pero no son míos los millones, son del señor Arnaud. Bien. ¿Qué pensás, Graciano? Yo lo que pienso es que el debate que se ha generado en realidad demuestra muchas cosas, demuestra el empobrecimiento cultural de quienes, digamos, toman ese tipo de actitudes y de posiciones frente a este tema, y también de una ceguera, me parece, sobre, en realidad, qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que se quemó? ¿Qué es lo que se quemó? Se quemó lo efímero. Y yo creo que todas las reflexiones que hay a propósito de, en algunas casas ridiculizando, eso de que la única iglesia que ilumina es la que arde, ese tipo de manifestaciones, en realidad a lo que van no es a lo que se quemó, que es lo efímero, por más que haya durado tantos siglos. Toda creación del hombre es efímera. Todo lo que hace el hombre está llamado a desaparecer un día. El debate de fondo es sobre lo que representa lo que se quemó. ¿Y qué representa lo que se quemó? Quizás lo que realmente representa lo que se quemó se ha ido diluyendo en el tiempo. Hoy las iglesias, sobre todo las iglesias europeas, las catedrales, las inmensas catedrales, no son el lugar que eran hace un siglo, 2 siglos, un lugar de reflexión, un lugar de conectarse con lo sagrado, con lo eterno. Cada uno desde su fe o no, pero digamos, las catedrales y las iglesias de cualquier religión lo que buscan es un espacio de conexión entre el hombre y lo sagrado, entre el hombre y lo eterno, entre el hombre y aquello que lo trasciende. Bueno, eso no se puede quemar nunca, porque eso es espíritu, y eso está en cada uno de nosotros, el que lo siente y el que no lo siente, bueno, tendrá una aproximación racional o intelectual al fenómeno. Pero esa catedral fue construida sobre las ruinas de una catedral románica que había allí. Es decir, ese debate en realidad, además de demostrar un empobrecimiento cultural muy triste y que es reflejo de una decadencia, también me parece que esconde, disfraza lo otro que es mucho más importante. Es decir, ¿cuál es la actitud nuestra frente a aquello que simboliza, no una obra de arte en este caso, una obra de arte podría serlo, cuando se quemaron los cuadros de Torres García en Río de Janeiro, por ejemplo, que es creación artística. Ahora, lo que representaba Torres García, el mensaje, lo espiritual que transmite, eso no se puede quemar nunca. Y acá es lo mismo, con la diferencia que hace mucho tiempo ya que las iglesias han dejado de ser ese espacio de reflexión, de encuentro con lo trascendente, con lo sagrado, para pasar a ser un lugar de atracción turística. Y como decía un periodista español hoy de mañana, Gabriel Albiac, que es un gran periodista, donde hay turistas, no hay Dios. Bien, por aquí. Bueno, yo creo que tiene que ver este debate también con un poco la idiosincrasia de nuestro país, ¿no? Desde qué lugar vemos, porque ayer, por ejemplo, una de las imágenes que a mí más me conmovió era el movimiento espontáneo de gente que veía lo que estaba sucediendo, bueno, algunos filmando y demás, pero había una comunión, todos cantando, por ejemplo, el Ave María. Y realmente uno miraba eso y decía, esto es imposible de trasladar a la sociedad uruguaya. No imagino una situación similar en Uruguay, qué edificio se estuviera quemando y estuviéramos todos, salvo la Torre de los Homenajes o el Estadio Centenario, no veo esa cuestión de decir, bueno, lo que se está quemando, en definitiva, comparto con Graciano, no se está quemando porque nosotros de este lado lo estamos manteniendo, lo estamos sosteniendo. Y me parece que esa era la respuesta de esos cánticos. Y creo que la sociedad uruguaya, muy poco enamorada de su patrimonio en líneas generales, incluso desde las autoridades, tenemos un teatro de Dolores, tenemos un liceo en Dolores, ¿no? Pero también tenemos el teatro que tiene un costo de $2 millones para arreglarlo a 3 años de lo que fue el tornado, se derrumbó hace poquito lo que quedaba. Entonces me parece que mirar desde nuestro lugar y juzgar lo que pasó es bastante difícil, bastante complejo. Nos estamos perdiendo toda una dimensión que no estamos atendiendo, ¿no? Creo que hay que vivir
en esas culturas, vivir el valor que se le da que a es un esos valor edificios, que trasciende lo religioso, que trasciende es lo religioso histórico, y señores. trasciende lo material, y que Es también arquitectura. también habla de una idiosincrasia bien distinta, ¿no? Cuando lo veíamos a Macron salir de inmediato y decir, esto lo vamos a reconstruir, y lo vamos a reconstruir entre todos, y les puedo asegurar que se va a poner toda la energía, toda la política y todo al servicio Macron de... tenía planeado ese mismo día dar un discurso por el tema de los chalecos amarillos y que lo detuvo. Exacto, eso habla de la importancia que determinadas culturas dan, no solamente al arte y al patrimonio edilicio, sino también al patrimonio cultural, que es más que la catedral que se incendiaba, ¿no? Bien, Miguel. Yo ayer miraba las redes sociales y me preguntaba y en realidad reflexionaba, ¿no? Qué insensibles, ¿no? que somos. Cómo nos estamos convirtiendo de a poco cada vez más insensibles. Y digo esto, pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque yo veía las imágenes que recorrían el mundo y, por ejemplo, veía franceses llorando. Veía franceses llorando. Y agarraba el celular, por ejemplo, para ver las opiniones y los comentarios en las redes sociales y había gente que se alegraba de lo que estaba sucediendo. Entonces yo decía, ¿cómo podemos alegrarnos de la desgracia de otra persona? En este momento de otros hermanos, en realidad, ¿por qué alegrarnos? Podemos pensar diferente, podemos actuar diferente, podemos no estar de acuerdo, pero no alegrarnos de la desgracia de lo que ellos estaban viviendo. Y después intenté tal vez ir un poco más a fondo en ese debate que tenía y miraba quiénes eran los responsables muchas veces de esos comentarios agresivos, y muchos eran anónimos. Entonces eso abre otro debate, porque muchas veces desde el anonimato nos animamos a decir cosas, a repudiar cosas, a mostrar cosas que seguramente poniendo la cara y poniendo el nombre no nos animaríamos. Bien, déjame contarte una anécdota, sin embargo. Mira, anoche, tarde, que es la hora en que más o menos cuando encuentro un hueco puedo pintar, para los que no saben, sí, además de la televisión, pinto, y como cualquier artista plástico que hay ocurre algo que te sensibiliza más o menos y te da por agarrar el pincel o la herramienta que tengas, puede ser un lápiz, como puede ser el escritor, ¿no? Y hay esa imagen que está justo ahí atrás mío, que no es otra cosa que una mirada, que no sé si se ve bien en la pantalla. En el iris está la imagen de la catedral en llamas, ¿no? La hice en un cartoncito, o sea, no es una obra que esté a la venta, no faltó que me dijera, estás lucrando con la pena mundial. No, mi hija, es un cartón, no está a la venta, lo hice rapidito, no. El punto era que me nació como artista plástica hacer eso, punto. Y de verdad que yo estaba impresionada de los comentarios de las personas y que yo no sé si es, acá decís, Miguel, falta de sensibilidad o es otra sensibilidad. También me parece que amerita poder hacer ese debate. Que a ti te parezca que hay gente que dice, si a vos te movió esta imagen, habla de ti determinadas cosas. A mí, en cambio, decía otro, me mueve mucho más los niños con hambre en África. Y yo miraba, ¿para qué posteé esto? No, claro, ¿Qué necesidad? ¿Entendés? Cuando en realidad... Pero no me van a amedrentar, digo, a nadie tiene que amedrentarle estas cosas. Lo estoy trayendo a colación porque es ilustrativo, ¿no? De cómo, a ver... ¿Es por agresión barata o es porque hay otro tipo de sensibilidades que están en pugna, ¿no? Y acá es donde algunos de los valores que traía Pascal tienen que ver en el debate de fondo. A ver, ¿qué pensás, Mauricio? Miguel, que comparto y le doy una vuelta de tuerca más. Cuando las redes sociales empezaron, para los que somos un poco más veteranos, fue algo nuevo, un mundo que llegaba para conocer, hubo una etapa inicial en la cual era un lugar de encuentro, de ir a buscar información, que cuando yo estudiaba tenía que ir a la biblioteca a perder todo un día para leer un libro y ahora estaba todo disponible. Sí. Y creo que en muy poquito tiempo, creo que esa es la señal de alarma, se fue distorsionando eso y hoy es un lugar de desencuentro, de violencia, de anonimato, como decía Miguel, y me parece que es un tema interesante porque se fue distorsionando en 3, 4, 5 años. Me parece que esa es otra vuelta de tuerca, ¿no? Pero creo que también refleja un proceso que se está dando en nuestra sociedad que creo que es muy preocupante. Y el otro día, cuando estuvo el antropólogo Nicolás Guigú, habló de eso y hablaba de la fragmentación. La fragmentación no es solamente los que están excluidos por determinadas cuestiones económicas, también hay una fragmentación cultural. Yo creo que tiene que ver con eso que tú decís de la sensibilidad. Hay determinada división que, bueno, lo que a vos te interesa, a mí, en realidad,
es un motivo para atacarte. Y yo creo que hay allí una cuestión bien digna de analizar qué nos está pasando como sociedad, ¿no? Bueno, ¿es eso o es que en realidad también puede haber, y también sería válido, y no habla ni de incultura ni de falta de sensibilidad, entender el mundo en otros códigos y ver en la catedral todo lo negativo de la humanidad? Pero no sé, tiene nada pregunto. que ver eso con decir que está bueno que se incendie. Por más que a algunas personas esa catedral represente lo que no quieren, eso no significa que verla arder tenga que ser algo para festejar. A mí eso me parece un disparate. Yo no festejaría jamás que arda ni siquiera algo del enemigo. De todos modos, quería volver al inicio, quería volver... Y que, bueno, es que seguramente para esas personas somos los enemigos los que tenemos otra sensibilidad. Por algo hacen comentarios anónimos y yo no los hago. Claramente están en otra sensibilidad y manejan otra sensibilidad. Con respecto a lo que hoy decía Verónica, de que le costaría de repente extrapolar imaginar lo que que pasó podría incendiarse en París acá. Nosotros, el Uruguay es como, con respecto a la cuestión religiosa, es bastante parecido a Francia, que ha sido de los países con menos religiosidad, más allá de todas estas catedrales y las otras 10 catedrales góticas que tiene Francia, que a Notre Dame la dejan chiquita, Chartres nomás, yo qué sé, Saint-Denis, son catedrales enormes con respecto a esta que es una catedral chiquita divina, pero es un símbolo. Exacto. Esta catedral es un símbolo y es el símbolo de la ciudad. París tiene un lema que se llama Fluctuat nec mergitur, que quiere decir lo mueven las olas pero no se hunde, la mueven las olas pero no se hunde. Ese ha sido el lema de París históricamente desde hace siglos. Y bueno, es por este tipo de cosas, porque no es la primera vez que París se enfrenta a esto, no es la primera vez que París se enfrenta fuego, enfrenta llamas. Sí, bueno, y sigue Europa siendo entera París. enfrentó destrucción con las guerras, ¿no? Religiosos, ¿no? O sea, me refería también, bueno, ¿a qué museo, a qué lugar patrimonial nosotros amamos de esa manera y nos representa de esa forma? ¿Por qué tenías, Graciano, en todo esto como una mueca como de que no supe leer? Como que si entendías más allá de lo que estábamos diciendo. Porque, no lo sé, no fui consciente de ese gesto, pero este debate a mí me refresca uno que tuvimos hace pocos días, donde yo hablaba, y yo que sé, a algunos participantes no les gustó mucho, que yo hablaba del proceso de barbarización que estamos viviendo. Quizás lo dije en otro contexto, pero me vino a la mente y asociaba una cosa con la otra, porque yo creo que sí, que hay un empobrecimiento cultural muy grande que se manifiesta en muchas cosas, como decía Verónica, en el desprecio por los valores artísticos y culturales y el patrimonio. Pero también, y me parece que es lo más, es la señal más profunda y más dolorosa, ese proceso de barbarización se manifiesta en la deshumanización de la vida cotidiana. Porque, y vuelvo al concepto inicial, y acá no quiero plantear, y no está a mi altura tampoco, un debate, digamos, de tipo filosófico, pero me parece que ha habido un cambio en la sociedad uruguaya y en otras sociedades también, donde aquellas cuestiones que estaban por fuera del debate, que tenían que ver con lo sagrado, con la vinculación del individuo con lo trascendente, con las creencias más íntimas, con la fe de cada uno, que eso hasta hace un tiempo era respetado. Hasta hace un tiempo la gente no se metía con las creencias de los demás. Incluso la persona que no profesaba ninguna fe, ninguna creencia, se mantenía distante, en fin, una actitud de respeto como corresponde. En ese camino, lo que hemos visto en los últimos años es que ese cordón sanitario de respeto se ha saltado por encima de eso. Y ya se agrede. Dame ejemplos, porque sé que estás pensando en cosas concretas. No, pero digo, estamos hablando justamente de todo eso, porque esas críticas que se hacen, ese festejo por la iglesia que se está incendiando, porque es la que ilumina, que es un festejo en realidad, es una celebración, la celebración del fuego que purifica, porque en definitiva hay todo un simbolismo también. Exacto. Es el fuego que purifica. Para alguna gente el fuego ha venido a purificar eso que estaba infectado. Puede tener muchas lecturas, incluso también la lectura del otro lado. Es decir, bueno, vieron, abrieron las iglesias al turismo, la convirtieron en un lugar para vender recuerdos turísticos, souvenirs. Bueno, ahí tienen, digamos, lo que le pasa a quienes se alejan de lo sagrado.
Hay muchas lecturas sobre todo esto. Hasta ahí el razonamiento de las personas que yo creo que hay muchas, yo he leído muchas cosas y creo que todos los razonamientos son válidos, pero a partir del respeto por los demás. Porque en un plano de debate intelectual y racional, me parece que todas las posiciones, si uno las fundamenta correctamente y no agrede al otro, uno crece con los demás. El otro día vino Escotado y decía, el filósofo español decía, uno lee para cambiar de opinión. Yo siempre escucho a todos los demás y leo todo lo más que puedo para ver si puedo cambiar de opinión. Todo lo contrario. A ver. No es tan profundo el debate, que no hay falta de sensibilidad tampoco, porque en realidad no es que a mí me sensibiliza y a vos no. Tal vez a la persona que está hoy en Twitter criticando o festejando o cuestionando que un millonario ponga dinero, en realidad también capaz que le genera sensibilidad. Pero es esa necesidad de la oposición por la oposición misma. Ser oposicionista por... Exactamente, es la confrontación. Pasa un hecho y en ese mismo instante se tienen que formar dos grupos, los que están a favor y los que están en contra. Y ya ni siquiera me cuestiono si a mí me sensibiliza, porque tal vez a mí también me sensibiliza, pero en realidad como veo que el otro que está en la otra vereda por otras razones está en otra vereda, lo sensibiliza, entonces, bueno, yo inmediatamente me tengo que poner desde ese lugar. Claro, Virginia, me parece que no es tan profundo. En ese aspecto te entiendo. Ahora, ¿cómo se explica eso que vos estás diciendo cuando alguien está llorando por una catástrofe y el otro se alegra? ¿No es insensibilidad? ¿Cómo se explica que cuando hubo el atentado en París había gente que decía que estaba bien, que por qué nos preocupábamos tanto que se hubieran muerto parisinos? Porque eran europeos. Tenemos que hacer una pausa, ya venimos, estamos hablando señores. de una catedral. Ya venimos.